Bueno, creo que vamos estando en hora, ¿verdad? Para ir empezando, y seguro que la gente se va a ir añadiendo, pero más que nada por ser puntuales. Así que, si os parece, estamos preparados, vamos empezando, ¿vale? Muy bien, pues doy las gracias. Lo primero, saludaros, dar la bienvenida a todos los que estáis ya conectados y agradecer de verdad, de corazón, el que hayáis acudido a esta convocatoria, ¿no? Creemos que este tema que afrontamos esta tarde, el tema de la desigualdad y de la violencia en general contra la mujer, es un tema de todos y, evidentemente, sobre todo es un tema de la Iglesia, como tantos otros, pero este también, ¿no? Tenemos que concienciarnos y tenemos que actuar. La verdad es que, a raíz de los últimos acontecimientos y noticias, ¿no?, que han ido apareciendo en cuanto a este tema, pues surgió en mi corazón de verdad una carga tremenda, tremenda. Y un deseo de clamor, ¿no?, una carga por todo este tema de la desigualdad que al final culmina en la violencia, ¿no? Un deseo de que había que hacer algo. Hemos visto cómo los medios de comunicación han estado, ardiendo, continuamente nos bombardean por todas partes. Está bien, ¿no? Está bien, pero como creyentes tenía yo la necesidad de que nuestra voz también se oyera y de que también todo esto nos lleve al final a buscar al Señor, ¿no? Porque al final todo esto delata la gran necesidad de Dios que tenemos, ¿no? Como sociedad. ¿Y quién, si no es la Iglesia? ¿Quién, si no es la Iglesia, va a levantar la voz? Así es que la verdad es que todo ha sido un poco rápido, pero creo que el Señor nos ha traído aquí, ¿no? Así que desde el grupo de trabajo mujer, desde la Alianza Evangélica, al cual coordino, y desde la plataforma Seneca Falls, pues convocamos este encuentro de oración. Y bueno, yo pensé, que menos que orar, ¿no? Orar es gratis. Si os habéis dado cuenta, orar es gratis. Y es la herramienta más poderosa que tenemos, ¿no?, como creyentes, para abrirnos, para clamar, para pedir, para alabar, para adorar, ¿no? Así es que, bueno, sabemos que la violencia contra la mujer en sus múltiples facetas, porque son muchísimas las facetas, es la punta del iceberg. Esa es la imagen que se utiliza siempre en este trabajo, es que es la punta del iceberg de una desigualdad casi sistémica, ¿no? Y debajo de las agresiones, debajo de la prostitución, debajo de la trata de mujeres y niñas, de las mutilaciones genitales, de los matrimonios forzados, está la desigualdad a causa de lo que es el machismo, ¿no?, de la visión de subordinación de la mujer como un objeto, como algo de segunda categoría, ¿no?
Es triste, pero hay que decirlo, ¿no? Porque muchas veces en las redes saltan estos comentarios de hay que condenar todas las violencias. Claro que sí, por supuesto que condenamos todas las violencias, pero hoy, aquí y ahora queremos centrarnos en esta, ¿no? En cuanto a la mujer. Pues solo en este año son ya 21 mujeres asesinadas. Acabo esta tarde de leer una noticia, otra más que ha sido encontrada en un pozo y confirmado ya también. Y fijaros que en estos 30 días han sido 12 mujeres y más 8 en todo lo que, o sea, en total, pues 20, 21 con la última que hemos escuchado, ¿no? Así que los homicidios de mujeres por violencia de género representan el 20% de todos los homicidios que se cometen en España. Un 20% son de violencia de género. Y el asesinato de niños y niñas, hijos y hijas, en este contexto representa un 1,7%, que es lo que se llama la violencia vicaria que hemos vivido tan duramente en estos días, ¿no? Que nos ha sacudido a todos y nos hace, pues, volver a tomar conciencia. Y quiero decir que aquí no están incluidas, como antes decía también, ¿no? Eileen, antes hablábamos fuera de micrófono, digamos, que no están incluidas las mujeres asesinadas por trata o en prostitución, ¿no? No se incluyen en estas estadísticas. Y me comentaba ella que hay un caso de una mujer creo que me dijo de Ghana, que ha sido asesinada, parecido también en estos días, y ningún medio de comunicación se ha hecho eco. Ellas la conocían, el equipo de Córdoba, de Proyecto Rescate, y estaban tremendamente afectadas, ¿no? Así que lo quiero decir en honor a esta mujer anónima, que nadie se ha ocupado de decir ha sido asesinada, ¿no? Así es que, bueno, sin más, porque ahora cada uno va a tener oportunidad de dar alguna reflexión, pero hemos pedido la colaboración de personas que trabajan específicamente en estos temas y nos van a traer, estas personas son David Bea, Brenda Anderson, Marco Zapata y Eileen de Dios. Nos van a traer una breve reflexión de 5 minutos y va a haber 3 bloques de oración. Cada uno introducirá un bloque de oración donde estamos todos juntos. Y luego, después de la reflexión, nos separarán por grupos, por equipos, y ahí estaremos orando, ¿vale? 15 minutos orando en ese grupo. Por temas de oración que estas mismas personas, vamos a decir, expertas en estos temas, nos van a sugerir esos motivos de oración, ¿verdad? ¿Quién mejor que ellos para sugerirnos las necesidades que hay para llevar al Señor, ¿verdad? Y además que cuando nos vemos con esta impotencia, ¿quién si no? ¿A quién si no ir sino a Dios, ¿no? Al Señor. Así es que, bueno, sin nada más, sí decir que cuando estemos en los grupos pequeños, como somos de diferentes iglesias de toda España, bueno, Brenda luego lo iba a decir, pero lo digo ya, desde Estados Unidos incluso, pero que no os cortéis, si no os conocéis no pasa nada, alguien que sea un poco más lanzado, que tome la iniciativa en el grupo y os presentáis, os saludáis y a orar, ¿no? Porque a veces, eso me lo comentaron, tuvimos ya otro acto así y parece que la gente se queda un poco cortada. No pasa nada, lanzaros, somos hermanos y estamos aquí por un motivo y nos une Jesús, ¿verdad? Así que eso, adelante en cada grupo. Y bueno, sin más, yo voy a introducir a David Bea, que le agradecemos muchísimo que esté con nosotros, porque ya digo, ha sido todo muy rápido. Así que le agradecemos enormemente que esté aquí. Sabemos que David Bea, bueno, yo creo que lo conocemos todos, es un cantautor, es un activista y una persona comprometida con Jesús y es el director de España de Compassion para el apadrinamiento de niños, ¿verdad? Así es que niños en necesidad. Así es que, David, yo sin más te quiero dar la bienvenida. El lema que hemos puesto es el de levanta tu voz por los que no tienen voz, ¿verdad? Proverbios 38. Y ese es el lema con el que él compuso una canción también. Y bueno, vamos a escuchar lo que el Señor haya puesto en tu corazón y luego te vamos a escuchar cantar, ¿vale? Así que sin más,
Bienvenidos a todos y adelante, David. Bueno, muchas gracias. Como he dicho antes, cantar por Zoom es la cosa, no la más rara, hay alguna otra más rara, pero es rarísimo cantar por aquí, ¿no? Espero que se oiga bien o al menos lo suficiente para entender lo que dice la canción, pero sí, antes de cantarla quería lanzar algunos flashes. Porque sé que hay personas que van a compartir, las conozco, cada una tiene tanto que decir y yo simplemente quiero lanzar algunos flashes, ¿no? Levanta tu voz, es un mandamiento que está en Proverbios 31, 8, 9, no es un eslogan ni es una alternativa, es un mandamiento, dice levanta tu voz por los que no tienen voz. No sé si a veces uno queremos ser más enterados, más creativos o ir por delante de la palabra, pero hace poco leía de alguien que trabaja en el mundo del activismo, parece que trabaja, porque aquí puede ser más un rol de oficina que otra cosa, que decía que ¿qué es eso de levantar la voz por los que no tienen voz? Claro que la tienen. ¿Quiénes nos hemos creído nosotros para levantar nuestra voz por los demás? Digo, hay que ver qué enrevesados somos. Y qué manera de torcer las cosas. No es verdad. Aquellos que sufren el abuso, la violencia, etcétera, etcétera, tienen voz, pero es una voz que no es escuchada. Es una voz que es completamente ignorada, apartada, enterrada. Son voces molestas. Son voces que no interesan porque nos muestran realmente cómo somos, nuestro corazón, ¿no? Y nos muestra pues que hay personas que están sufriendo realmente y preferimos mirar hacia otro lado, como decía el gran William Wilberforce, aquel parlamentario británico que después de 33 años de lucha consiguió que se aboliera la esclavitud, ¿no? Él decía, podrás mirar hacia otro lado, pero nunca podrás decir que no lo sabías. En la era de la información lo sabemos todo. Y levanta tu voz no es solamente un mandamiento, es que debe ser una consecuencia para un discípulo que siga a Jesús. Una consecuencia. Cuando mucha gente dice, eres activista, digo, si lo quieres llamar así porque encaja mejor, está bien, pero lo que soy o quiero ser es un discípulo de Jesús consecuente con su fe. Y ser consecuente con ella, punto y final. Si sigo a mi Jesús, voy a tener que levantar la voz, si no estoy siguiendo a otro. Porque Él lo hizo con cada gesto, con cada obra, con cada mirada, con cada palabra, todo Él. Levantaba la voz, clamaba al cielo. A veces quizá otro flash se nos puede olvidar que antes de Mateo 28, la gran comisión y de hacer discípulos, está Mateo 25. Y un Mateo 25 que habla de heredar lo que ha sido preparado para nosotros. Y cuando uno espera, ¿por qué? Porque eres de esta denominación, porque has conseguido un rol social dentro de la iglesia increíble, porque has predicado a grandes masas, porque tienes tantos discos, dices no. Porque teníais hambre, me disteis de comer, sed, me disteis de beber, estaba enfermo, me cuidasteis, preso, me visitasteis. ¡Hala! Jesús siempre descolocando. Siempre haciendo las cosas como menos uno lo espera. Y al final dice, pero Señor, ¿cuándo lo hicimos? Cuando se lo hicisteis a uno de mis pequeños, me lo hicisteis a mí. Y quiero lanzar esta flash idea, para mí es toda una revolución, y es que la gran comisión sin compasión se convierte en la gran omisión. No existe la gran comisión sin compasión, sin misericordia, y eso conlleva también levantar la voz por aquellos que sufren, ¿no? Y casi que voy a terminar con otro flash. De todos los países que he visitado, ha habido dos lugares en estos agujeros negros terribles, consecuencias de la guerra, trata, pura esclavitud de mujeres, enfermedades prevenibles que se convierten en mortales por falta de recursos. Una de las que más me destrozó por dentro fue el Barrio Rojo de Tailandia. Yo fui con Sofía, una chica que fue rescatada de la esclavitud pura y dura, ¿no? Yo acababa de llegar a Tailandia, a Bangkok, la capital era de noche, eran 18 horas de vuelo, no sé, 20 horas, pero justo al bajar del avión me dicen, ¿quieres ir al Barrio Rojo a ver lo que está haciendo allí Sofía? Eso de ¿quieres? No, humanamente hablando no quiero. Pero mi espíritu me decía, sí, ¿qué voy a decir? Que no, quiero ver lo que el Señor está haciendo, porque en estos agujeros negros
descubrimos que la maldad del hombre no tiene límites, pero la misericordia de Dios tampoco. Y yo quería verla. Así que fui con Sofía, era de noche, estábamos en la furgoneta y me dijo algo que jamás se me va a olvidar. Me dijo: David, lo que vas a ver te va a romper el corazón, pero lo que más te va a romper por dentro es lo que no vas a ver. Y es la batalla espiritual que hay ahí dentro. Eso te va a destrozar. ¿Estás seguro que quieres entrar? Digo, no estoy seguro, pero voy a entrar. Vi a chicas jovencitas con números en ropa interior y allí llegaba el occidental de turno, elegía 2, 3. Chicas que sonreían de cara al público. Entonces Sofía me dice: ¿tú ves todo esto? Pues lo que hay detrás en esos edificios son los niños y niñas de 5, 6 y 7 años. La policía lo sabe, pero bueno, esto es un negocio, se hacen millones aquí. Y es verdad, las imágenes se me clavaron hasta el día de hoy, han pasado muchos años. Pero lo que me rompió por dentro fue la batalla espiritual que había allí. Yo noté que había que el diablo campaba a sus anchas, pero no del todo a sus anchas, no es verdad. Porque allí hay mucha gente que se está dejando su vida, que está levantando la voz literalmente, está usando su vida como una voz para rescatar a esas mujeres de allí, ¿no? Y quiero terminar así. Cuando hablamos de violencia, en este caso contra la mujer, como yo estoy con Compassion, bueno, y con otras, siempre que puedo ayudar aquí, allí estamos trabajando todos juntos, porque en definitiva es donde Dios nos pone, ¿no? Pero trabajamos con los más vulnerables, que son los niños y las mujeres. Y por una parte es terrible lo que ves, pero por otra es esperanzador cómo Dios nos usa. Tenemos nuestra voz y el Espíritu Santo. La suma está muy descompensada, pero como el Espíritu Santo es el que nos capacita, el que nos fortalece, el que nos ilumina, esa voz nuestra sumada a otras voces sí que podemos impactar esta sociedad. Lo que pasa es que lo haremos de forma diferente. La gente lo hace con violencia con violencia, ¿no? Lo hace con insultos, lo hace con un espíritu de ira, pero no tanto de la frustración, la impotencia, sino de ira. Nosotros no somos así. Nosotros vamos a denunciar. Nosotros vamos a levantar nuestra voz en pro del roto, del esclavo, del abuso, del maltrato, pero siempre con el Espíritu de Jesús. Siempre. Es la única manera de transformar corazones. Una cosa es transformar una ley o cambiarla, ¿no? Y otra es transformar el corazón de las personas. Y el único que puede hacer eso es Dios. Si tenemos eso en cuenta, la iglesia sí que se puede levantar como un faro de luz. Así que bueno, voy a terminar cantando esta canción, que como he dicho antes, espero que suene bien. Y sí, la compuse después de algunas experiencias y quedó así. Levanta tu voz por los que no tienen voz, por todos aquellos que no pueden hablar. Levanta tu voz por los que no tienen voz, por todos aquellos que no pueden clamar, por el caído, el humillado y el enfermo, por el esclavo, por el pobre y por el preso, por cada víctima de engaños y maltratos, por sus derechos. Levanta tu voz. Levanta tu voz por los que no tienen voz. Busca la justicia donde hay exclusión. Levanta tu voz por los que no tienen voz y rompe cadenas donde haya opresión. Por cada hambriento que cruza el estrecho, por cada niño que se muere en silencio, por cada vida rechazada con desprecio, por sus derechos, levanta tu voz, levanta tu voz.
voz, en el nombre de Dios, levanta tu voz. Levanta tu voz. Amén. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, David, de verdad. Gracias. Bueno, pues con esta introducción que nos ha dejado bien centrados, ¿no? Vamos a dar paso a Eileen de Dios Calles. Está aquí. Eileen, muy bienvenida. Muchísimas gracias por estar. Y bueno, ella es directora del proyecto Rescate Córdoba. Es experta en trata y explotación sexual de mujeres. Hace un trabajo increíble, de verdad increíble. Es una mujer tremenda. Y bueno, queremos darte paso para que tú nos des también unos flashes, como vamos a coger ya esa palabra, David, unos flashes sobre este tema y nos sugieras unos motivos de oración para luego irnos a grupos pequeños y allí orar. Adelante, Eileen. Hola, buenas tardes o buenas noches a todas y a todos. Y bueno, pues muchas gracias por permitirme también estar aquí. Es un privilegio y bueno, como decía David, también voy a dar algunos flashes. Espero que bueno, poder transmitir todo lo que me gustaría, ¿no? Y hay dos palabras importantes que a lo largo de estos años a nosotras como equipo nos ha impactado muchísimo y es clamor, ¿no? Clamor y Dios oye. Y una de las cosas que nos resulta muy llamativa, nosotras trabajamos en lo que llamamos unidades móviles, hacemos trabajo de calle, vamos a los lugares donde hay mujeres que ejercen prostitución y lo hacemos con el fin de detectar víctimas de trata y de explotación sexual. Y hay algo que nos retumba, ¿no? En los oídos, en la cabeza y en el corazón. Y es que cuando llegamos a estos lugares, muchas mujeres expresan: estaba clamando a Dios porque vinieran. Y esto es algo que cuando lo he oído, y lo he oído varias veces, me ha impactado muchísimo. Porque no solamente veo cómo las mujeres claman, sino que veo cómo Dios responde a ese clamor. El que nosotras vayamos a estos lugares no es un acto, como decía David antes, no es un acto de activismo, es un acto de escuchar el corazón de Dios y de ver lo que hay en el corazón de Dios. Y querer moverte con ese mismo corazón de Dios, en compasión y con el Espíritu Santo, e ir hacia donde Dios quiere que vaya. ¿Y quién sino la Iglesia para hacer esto? Y cuando trabajamos también con Fuerzas y Cuerpos y Seguridad del Estado, que hacemos algunas operaciones pues conjuntas, vamos bueno, pues en este trabajo de rescatar y de liberar mujeres que se encuentran en prostitución, las mujeres delante de la policía llorando nos dicen que ellas estaban clamando a Dios. Y eso siempre ha impactado mi corazón, porque parece que los que clamamos somos los que estamos dentro de la iglesia, ¿no? Parece que los que oramos estamos dentro de la iglesia, pero estas mujeres que están siendo esclavizadas y sometidas a actos de crueldad tremendo, lo único que les queda en ese lugar es clamar a Dios. Y esto me recuerda mucho en Éxodo, ¿verdad? En 3:7, cuando le dice el Señor a Moisés que dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que estaba en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlo de la mano de los egipcios, ¿no? Y bueno, y llevarlos a otra tierra, ¿no? Tierra que fluye leche y miel, ¿verdad?
Y más adelante dice, el clamor pues ha venido delante de mí. Y a mí siempre cuando he oído esto de la boca de las mujeres, inmediatamente me ha conectado con este pasaje, inmediatamente. Y digo, Señor, gracias. Gracias porque tú las oyes a ellas, pero al mismo tiempo tú mueves a tu iglesia para que respondan a ese clamor. Y es un testimonio de vida para ellas. Y voy a contar rápidamente otro flash que nos pasó justo durante la pandemia. Bueno, por las noticias salieron, bueno, no sé si lo escuchasteis, pero 12 mujeres que fueron liberadas, entre las que había una chica menor de edad. Y recuerdo que en ese tiempo estuvimos trabajando muchísimo con la policía para poder liberar a estas chicas, ¿no? Y digamos que el contacto o el enlace entre ellas y la policía era yo y un teléfono de urgencia. Y yo tengo los audios todavía guardados de esta chica que me decía, por favor, sácame de aquí. Y escuchar a esa niña, que era una niña menor de edad, había niñas de 18 años, niñas que habían engañado cruelmente y estaban siendo explotadas sexualmente en un piso de un pueblo de aquí de Córdoba, ¿verdad? Para mí aquello fue muy, muy impactante. Una de esas chicas era creyente, una de esas chicas era hija de creyente. Y el caso es que dentro de estos lugares encontramos mujeres cristianas que han sido captadas en sus países de origen y que están siendo explotadas y claman al Dios que sí conocen. Otras claman a un Dios que no conocen y Dios se revela a favor de ellas. Y quiero quedarme con esto porque quiero ver, como decía David, que la maldad en estos lugares no tiene límite, pero la misericordia de Dios tampoco tiene límite. Y nosotros hemos visto el último testimonio que tenemos de hace muy poco, de hace un mes, es una mujer, mira, teníamos una inquietud el equipo de ir a un piso que hacía muy poco que habíamos ido, pero era como una inquietud en nuestro corazón que teníamos que ir a ese piso. Bueno, venga, vamos a ir. Cuando llegamos, tocamos a la puerta. Cuando la mujer nos abre la puerta, lo primero que nos dice, llorando, que estaba a punto de suicidarse. Y si nosotras no llegamos, la mujer da el paso y acaba con su vida, porque la angustia, la opresión, la desesperanza en la que viven estas mujeres es muy terrible. Así que me quedo con que ellas claman y Dios las oye. Y al mismo tiempo el Señor mueve a su iglesia para responder al clamor de ellas. Y algunos motivos de oración teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta el papel tan fundamental de la iglesia en este tema. Pues una de las cosas que siempre están en mi corazón es que Dios siga inquietando y moviendo a su iglesia a ser los Moisés de este tiempo. Necesitamos que dentro de la iglesia el Señor haga una herida que necesite ser sanada, y la única forma de ser sanada es trayendo libertad a estas mujeres. Y también me gustaría compartir otros motivos de oración, como por ejemplo que el gobierno de España abrace el modelo abolicionista. Es importantísimo que la prostitución sea abolida, para que las mujeres sean protegidas, para que sean tenidas en cuenta como víctimas de violencia de género. Y lo que Asun pues compartía antes, que el Señor siga supliendo de todo lo necesario a nivel espiritual y económico a los proyectos que trabajamos con víctimas de trata y explotación sexual en España, muy especialmente a las casas de acogida, donde estas mujeres se recuperan después de haber sido rescatadas. Pedimos también protección para los equipos
de trabajo y para las familias, para nuestras familias. Nosotros tenemos hijos y tenemos familia y necesitamos también continuar viendo la protección del Señor en nuestras vidas. Estamos constantemente exponiéndonos, entrando a juzgados sin ningún tipo de protección, entrando a estos pisos de prostitución donde sabemos que están operando mafias, en los clubes, haciendo rescate, en barrios tan tremendos como las 200 viviendas en Almería, donde es tremendo lo que allí está ocurriendo. Y bueno, pues con esto podría compartir muchísimos más motivos de oración, pero yo creo que estos son los más importantes. Quiero dar paso ahora a Brenda Anderson, que está por aquí con nosotros. Bueno, Brenda se está conectando desde Virginia, desde Estados Unidos. Le damos muchísimas gracias por el esfuerzo y os la presento. Brenda lleva 43 años en España trabajando con la Misión Cristiana Europea y lleva 3 años colaborando con una ONG Masái en Tanzania, buscando recursos para ayudar a rescatar a niñas de la mutilación genital femenina. Tremendo, tremendo. Y el casamiento forzado de estas niñas, ¿vale? Ella han fundado la organización, no sé si lo voy a decir bien, Brenda, Esipata Eselenkei, también conocido como Masái Rescue Ministry, ¿vale? Oh, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por estar y te doy paso, Brenda, para que nos cuentes un poco de este tremendo trabajo que también estáis haciendo, ¿vale? Venga, adelante. Muchas gracias, Asun. Es un privilegio para mí haber sido invitada para hablaros un poco acerca de lo que este problema presenta. Y pido perdón porque estoy con bronquitis y a ver si puedo terminar de hablar. La mutilación genital femenina, ¿qué es? Yo no lo sabía hace varios años. Había oído algo de la ablación, pero no sabía lo tremendo que es y lo que afecta a tantos, a las niñas del mundo. La mutilación genital femenina, y me prefiero hablarlo así y decir en vez de ablación. Ablación parece nada, pero mutilación es lo que es. Y vamos a llamarlo mutilación. Es una práctica que consiste en la alteración, lesión o extirpación parcial o total de los genitales externos femeninos. ¿Por qué se practica? Pues parece al principio la gente dice, ¿por qué hacen eso a sus hijas? Eso es horrible. Bueno, ya es una práctica de miles de años, 2000 años mínimo en algunos países, que se practica para mitigar la sexualidad femenina. Muchas de las culturas que lo usan son personas que se mudan frecuentemente de un lado para otro y quieren asegurar la fidelidad en el matrimonio, que cuando ellos están con sus vacas o con sus cosas en otro lado, que su esposa está siendo fiel. También es una tradición cultural. Es un rito de iniciación y preparación para la edad adulta y el matrimonio. Es también practicada en algunas culturas porque consideran que los genitales femeninos son sucias y por creencias que promueve la fertilidad y también por la falsa creencia de que es un precepto religioso. Entonces, en cada sitio hay una razón o varias del por qué practican la mutilación a sus hijas. Empezando desde pequeñas, pueden ser incluso en la infancia, pero donde yo estoy trabajando suele ser entre los 8 y 17 años de edad. ¿Dónde se practica? Cada año hay 3 millones de niñas en el mundo que corren el riesgo de esta práctica tan destructiva
física y psicológicamente. Principalmente se practica en 29 países de África, pero también en Asia y en el Oriente Medio. Incluso he oído de algunos en Latinoamérica y en Europa. El Instituto Europeo para la Igualdad de Género estima que de un total de 40,000 niñas migrantes en España, 79 de ellas son de segunda generación. Entonces, cada año 3,000 a 6,000 niñas están en riesgo de sufrir la mutilación genital en España. En España tenemos migrantes mayormente de Guinea, de Mali, de Gambia, pero también de Egipto, Mauritania y Nigeria. Estas son las niñas que tenemos que mirar. El casamiento temprano en Tanzania y en muchos otros países viene después de la mutilación, porque es un rito de pasaje para prepararse para ser adulta y entrar en el matrimonio. Pues la mutilación viene y después de 6 meses a 1 año generalmente están prometidas a un hombre. Se hacen a cambio, el matrimonio se hace a cambio de vacas, de efectivo, de favores a otros hombres. Pero ¿quién tiene vacas y quién tiene dinero? Son los viejos de la cultura. No son los jóvenes de la misma edad de las niñas. No están siendo casadas a hombres jóvenes, están siendo casadas a hombres que tienen la edad de sus padres o de sus abuelos. Y en su cultura, cuando se muere el marido, no puede casarse de nuevo la chica. Entonces se queda desamparada, destituta de todo, porque los hombres no la permiten ser dueña de nada. Cuando su marido se muere, todo lo que él tenía se pasa o a sus hijos o a los hermanos del hombre. Entonces hay mucho problema con tantas viudas. Sus hombres, sus maridos son viejos y se tienen que morir, pues ella se queda pequeña con muchos niños. ¿Y quién la cuida a ella? Lo que estamos haciendo en Tanzania, donde llevo 3 años trabajando, es colaborar con una ONG autóctona Masái, empezado por un grupo de pastores. El líder es Marco, se llama Marco Munga Murenja, y es un pastor, pero también al ver a 7 de sus amigas de la niñez morir por la mutilación genital, pues el Señor puso la carga en su corazón de no ver jamás a otra amiga ni chica que él conocía morir por la mutilación genital. Entonces trabaja con un grupo de 50 personas de la zona, 15 de ellos muy cercanamente, que son mujeres que han cambiado antes eran circuncisores y ahora están poniendo la navaja, el cuchillo en la mesa y diciendo: jamás volveré a matar a una niña por cortarle. Con pastores, con médicos, con profesores, maestros de colegios y líderes en la comunidad Masái y en el gobierno. Pues en los meses de junio y diciembre es la cultura, es cuando manda a hacer la mutilación. Entonces, niñas que vienen de lejos, si están en el colegio, el día que clausura el colegio, ellas están de camino al centro de rescate, donde pasan el mes con Pastor Marco, su esposa y voluntarios de las iglesias de la zona para rescatar hasta 200 niñas en su zona. Tenemos un tipo de campamento que se han construido poquito a poco y usan también tiendas de campaña, y el problema es darles de comer. Después hay muchas de ellas que vuelven a casa
con la instrucción de cómo poder hablar a sus padres y los ancianos de su aldea, de sus deseos de no ser mutilada, de poder ir al colegio y desarrollarse como una mujer responsable. Y poquito a poquito están escuchando a las chicas. Los padres los aman a sus hijas, pero lo que les preocupa es, si no las mutilamos, ¿cómo se casarán? Porque no son mujeres. Son niñas, incluso con 40 años. Si no se han mutilado, no son consideradas adultas, no las pueden escuchar ni respetar. Pues también trabajamos con UNESCO y Naciones Unidas, con el gobierno local y otros grupos para colaborar, para hacer más impacto cultural. Este año, un equipo de nuestra organización Maasai Rescue Ministries, todos Maasai, han viajado a las demás provincias donde viven Maasai en Tanzania para hablar con los jefes de tribu y clanes, los ancianos líderes y los jóvenes, los hombres jóvenes y las mujeres que hacen la mutilación, enseñándoles y pidiéndoles que por favor se paren de hacer esto. Y entonces en su cultura pueden hablar abiertamente de sus preocupaciones, sus dudas, de soluciones. Y entre todos han firmado con su pulgar en un papel, si no saben escribir sus nombres, de que están a favor de parar la mutilación, pero que tienen que pensar y ser creativos en la forma de respetar algunos ritos y cultura de las Maasai. Entonces, para este diciembre, los Maasai mismos han puesto nuevas leyes para dentro de su pueblo y el gobierno está diciendo, vale, nosotros no hemos podido pararlo, así que vosotros vamos a ver lo que podéis hacer. Pero gracias a Dios, a raíz de la mutilación genital femenina, las niñas están escuchando las buenas nuevas de Jesús y aceptando al Señor como su Salvador. La comunidad está viendo que tenemos verdaderas inquietudes para proteger a las niñas y queremos ayudarles a escolarizarse y experimentar el amor de Dios. Necesitamos que te unes hoy a la visión de valorar a las niñas en todo el mundo, para eliminar la discriminación de la mujer, para defender el derecho a la integridad física de ellas, el derecho a la salud, el derecho a no ser sometida a torturas ni a tratos inhumanos y degradantes. Es una violación de los derechos del niño y una práctica que viola el derecho de la vida de miles de niños al año. Entonces, para peticiones, pido, si tú conoces a una inmigrante, una niña de inmigrante, piensa que están probablemente experimentando presión social muy fuerte para conformarse a su cultura de raíz. O ya se le ha practicado la mutilación o está a punto de que se lo practiquen. Que estemos más sensibles a las niñas que provienen de países donde la mutilación genital es común. Que hablemos de estos temas con ellas y sus padres, porque lo están pensando, lo saben, lo temen y no saben cómo salir de ello. Pido oración también por nuestra obra en Tanzania, en Kenia, en África Oriental. Hay muchísimas niñas. ¿Cómo se llama? Egipto, en Eritrea. Que no puedo pensar en el país, pero hay muchas niñas que están siendo mutiladas y que están siendo casadas incluso de 8 años.
que los acuerdos entre los Masái de eliminar la mutilación genital este año, tras 2000 años de práctica, sean fructíferos. Y ora también por las niñas que hoy mismo están corriendo. Hoy es el mismo mes de junio, entonces este mes muchísimas niñas están sufriendo, están con miedo, están buscando a alguien que les ame, que les rescate, que les hable del amor de Dios. Quiero hablar un momento de Naisoi, una chica de 8 años que he visto que cuando le mutilaron estaba llorando desconsoladamente con muchísimo dolor y la llevaron al hospital para curarle y para quitar el dolor con medicamentos. Quiero hablarle de Naisorwa con 2 niñas que fueron escapando de su pequeña aldea para evitar la mutilación, escondiéndose en el sabana hasta que alguien dijo al pastor Marco, hay un grupo de niñas que llevan 2 días ahí en el sabana, y fue a buscarles y traerles al centro de rescate. Y quiero hablarte de Namelok, que se le ha mutilado y está prometida a un viejo de 60 años. Ella tiene 15 años. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Vamos a presentar ahora el último ya tema para rematar, y tenemos a Marco Zapata con nosotros, que lo agradecemos enormemente porque salía de una conferencia y ha venido para estar aquí, y de verdad que te lo agradecemos un montón, también porque como varón es importante, ¿no? Que él es, lo conocéis, pastor en la Iglesia Buenas Noticias de Lugo, y también es presidente de la Alianza Evangélica Española y muchas cosas más, pero vamos a dejarlo ahí. Lo más importante, Marcos, como persona que está aquí en esta tarde para también dar voz y dar su visión en cuanto a todo este tema, hacernos reflexionar y luego también darnos motivos de oración. Así que, Marcos, muchísimas gracias y adelante. Muchísimas gracias por invitarme y poder estar aquí. Sabes que una de mis cargas desde hace muchos años es la violencia contra las mujeres, y esa guía sobre la pastoral sigue ahí vigente y desgraciadamente sigue vigente. La podéis descargar gratuitamente, la guía pastoral para la prevención de la violencia de género, la podéis descargar de la página web de la Alianza Evangélica de forma gratuita. En estos 5 minutos yo quiero simplemente llevaros a un texto bíblico y sacar 3 principios y unos temas de oración. Y es uno de los textos donde la violencia contra la mujer es más clara, contundente y fragante. Es en Juan capítulo 8, del 1 al 11, dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarles, enderezó y les dijo, el que vosotros estéis sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Como os decía, es uno de los textos más claros sobre el maltrato social, el maltrato religioso, por supuesto el maltrato sexual y que Jesús está allí presente. Y es muy interesante. Y lo primero que quiero resaltar, porque esta violencia de género sigue presente, fijaros que en este mes hemos tenido más muertes que en todo el primer cuatrimestre del año pasado. Es decir, es espantoso lo que está pasando y ahora justo en este tiempo. Y todos estos nuevos conceptos que ya para nosotros eran conocidos, como es el concepto de la violencia vicaria, que tristemente hemos llegado a conocer a través de las niñas de Canarias, ¿verdad? Ahora, lo primero que yo quiero resaltar, y es que te fijes en una cosa muy sencilla. Jesús era hombre.
Dirás tú, menudo descubrimiento. Pero esto a veces se nos pasa por alto. Dios tomó forma y forma de hombre, y como hombre, defendió claramente a una mujer que los cánones religiosos y sociales, las costumbres, implicaba que tenía que apedrearla. Yo quiero rescatar número 1. Es hora de que los hombres nos levantemos en contra de la violencia de género. No puede ser que sigamos siendo cómplices. No puede ser que tomemos posturas, como yo he visto en muchas iglesias y a veces, desgraciadamente, de liderazgo, en posturas de neutralidad. La neutralidad en casos de violencia y en casos de abuso es ya tomar una posición a favor del abusador. Eso es clarísimo y no podemos como hombres simplemente pensar que esto es tarea simplemente de las mujeres, sino como hombres nosotros no podemos ser neutrales ni podemos ser cómplices. Y el miedo, y cuando existe miedo en el liderazgo, entonces es mejor dejar de ser líder, porque el miedo es una vergüenza en medio de a veces del pueblo de Dios. Fíjate que en este contexto se veía muy claro, dice que cuando Jesús los confronta, dice que se fueron yendo porque sus conciencias les acusaba, se fueron yendo de los más viejos hasta los postreros. Es decir, aquí vemos 2 o 3 generaciones, por lo menos 2, los viejos y los más jóvenes, lo que son los postreros, y vemos que esa violencia de género, esa violencia contra la mujer, es una transmisión cultural que se da de generación en generación. Por eso nosotros, los hombres en las iglesias, tenemos que levantarnos diciendo, se acabó. Se acaba como modelo en mi propia casa y se acaba todo ese concepto machista de abuso y también los micromachismos o los machismos invisibles que son los que hacen perpetuar muchas veces la violencia incluso dentro de nuestros contextos eclesiásticos. La segunda cosa que quiero resaltar, entonces primero, como hombres tenemos que levantarnos y por eso estoy yo aquí como hombre. Antes participaron 2 mujeres y ahora aquí estoy como hombre y les digo a los hombres especialmente, no puedes estar neutral. No puedes estar en silencio. Los hombres tienen que levantarse, más que nadie. Incluso si hay abusadores y hay personas que ejercen el miedo y la violencia dentro de nuestra propia iglesia a familias, tenemos que generar un contexto de protección, como veremos después, a favor de nuestras mujeres. Lo segundo que quiero resaltar es lo que le dijo Jesús. Le dijo, ni yo te condeno. Es decir, ni yo te condeno. Eso es una palabra de gracia que humanamente uno diría, bueno, no se lo merecía, lo que se merecía era aplicación de justicia. Pero acuérdate cuando Jesús, en Lucas capítulo 6, en el verso 37-38, Jesús establece el modelo ético de comportamiento que los cristianos debemos de tener. Dice, no juzgues y no serás juzgado. No condenes y no serás condenado. Esos son 2 noes. Ahora da 2 síes. Perdona y serás perdonado. Da y se te dará. Es decir, porque a veces quitamos el contexto del dar de las otras premisas. No, es lo que Jesús nos está diciendo es no juzgues, no condenes, perdona, da. Entonces son 4 acciones que se espera que nosotros tengamos y que Jesús aplicó en esta mujer. Por supuesto, no juzgó, no la condenó, la perdonó y le dio. ¿Qué le dio? Fíjate, porque al darle esa gracia le dio otra cosa, que es el tercer aspecto. Le dijo, no peques más. ¿Qué significa eso de no peques más? ¿Es una losa nueva de una norma eclesiástica que tiene que poner? No, el no peques más significa un empoderamiento de esa mujer. La gracia es lo que la empoderó. La gracia es la que le dio poder para no volver a pecar. No es la norma lo que hace que nosotros no volvamos a pecar, porque Pablo lo decía claro, precisamente porque hay una norma, llámese mandamiento, sé que soy pecador, porque hay una norma, yo peco. La norma no solo no me ayuda a no pecar, sino que me hace pecar. Y Pablo es muy claro en su teología al respecto. Es la gracia de no te condeno, no te juzgo, te perdono y te doy una nueva oportunidad. No peques más. Y esa gracia la empodera. Entonces, se empodera para una nueva vida y la gracia es empoderadora. Entonces, en ese aspecto, la Iglesia tiene esas mismas funciones. Por supuesto, la función de la Iglesia y la función de nosotros como acompañantes de las personas que están sufriendo esta lacra de la violencia siempre es
la función terapéutica, ¿no? Que tiene que ver con un compromiso con esas personas, con un no abandono de esas personas, con un acompañamiento de estas mujeres que están sufriendo y sus hijos, por supuesto, pero sobre todo la clave está en el empoderamiento. No solo proclamamos la verdad, sino que nosotros hacemos que sea visible esa verdad. No solo le decimos a las personas, no te condeno, sino que te acompaño en el proceso de que sea restaurada completamente. Es una actividad, es un activismo de la gracia. Es lo que yo llamo, la gracia tiene que tener una gracia activa. Si la gracia no es activa, se queda en un concepto teológico. Por eso cuando oramos, os invito a orar por dos cosas especiales. Y ves que voy como un meteoro. Entonces, porque quiero dar tiempo a la oración, no a la reflexión. Voy como un meteoro. Uno es orar hacia afuera, hacia la sociedad. Es orar hacia la sociedad. La violencia tiene un componente satánico, sin duda. Hay una estructura satánica que hace que esa violencia, que es puramente satánica, que es un espíritu de violencia, hace que esas violencias se conviertan en una violencia estructural. Satanás no hace falta que esté en cada casa ni con demonios, no, porque lo que genera son estructuras, es decir, es una cultura de violencia que Satanás ya la creó y puede irse a las Bahamas de vacaciones, que esa cultura funciona sola, son las asechanzas, son estructuras satánicas que funcionan solas. Nosotros tenemos que luchar en oración en contra de eso, que esas estructuras culturales, satánicas, que pasan de generación a generación, como veíamos aquí, los más viejos a los más jóvenes, en los hombres. Eso se ha quebrado completamente en la sociedad. Que Dios levante líderes, si no son cristianos, sean ciros que se levanten, y gracias a Dios se está viendo en ese sentido leyes protectoras que se ve que tampoco son del todo suficientes. ¿Por qué? Porque no atacan las estructuras satánicas, solo se quedan a veces con los elementos digamos que se quedan con los síntomas, pero no van a las raíces profundas o hacen un análisis equivocado de las raíces profundas. Se quedan solo con la sociedad patriarcal y no se dan cuenta que la sociedad patriarcal es producto del pecado. Pero bueno, eso sería otro tema. Entonces, nosotros tenemos que orar por la sociedad contra ese espíritu de violencia y que nosotros seamos, porque en España, si nosotros somos audaces en crear leyes que liberten a la mujer en este aspecto, otros países, especialmente nuestros hermanos de América Latina y los países de la América Latina, pues van a vernos como una referencia también para cambiar sus leyes. Y en segundo lugar, hay que orar por la Iglesia. Entonces, orar por la Iglesia, uno, por la sociedad y dos, por la Iglesia. ¿En qué sentido? Por un despertar. No podemos ser neutrales, hermanos. Y por un activismo de la gracia. Tenemos que generar proyectos de apoyo. Tenemos que poner nuestros recursos al servicio de aquellas mujeres, especialmente que están sufriendo violencia. Nuestras iglesias tienen que ser zonas de exclusión de la violencia. Y para eso tenemos que generar también formación en los hombres. Nosotros hemos hecho cursos también para hombres maltratadores que han sido efectivos. Tenemos que generar formación en nuestros hombres, pero desde un punto de vista de una gracia activa. No te condeno, pero voy a acompañarte, voy a estar contigo, voy a comprometerme, no te voy a abandonar, te voy a empoderar. Entonces, esas dos líneas hacia la sociedad y hacia la Iglesia, yo me gustaría que pudiésemos orar ahora. Muchas gracias por vuestra atención y vuestro reconocimiento. Y ya en el punto final, ¿verdad? Damos las gracias a Marcos por su, de verdad, tremenda intervención. Muchísimas gracias, Marcos. Todas han sido tremendas, pero lo digo por eso, como él dijo, por ser varón, ¿no? Necesitamos varones, de verdad. Entonces, muchísimas gracias por un mensaje tan completo, tan rotundo, tan claro, y es que no deja fisuras. Hay que estar ahí, hay que estar ahí. Estamos luchando por una causa de Dios, ¿vale? No, pues, si os parece, vamos cerrando, ¿vale? Y solamente yo quería terminar, en vez de con una canción o con un... Voy a pedir, Pedro, estás por ahí, ¿verdad? Sí, aquí presente. Bueno, pues termina, él tiene un poema precioso que ha hecho en estos días, es un gran poeta, y me gustaría que leyeras esa poesía, y con esa poesía, que al final
tenemos que mirar a Jesús, ¿verdad? Pues que terminemos. Gracias a todos, de verdad, muchísimas gracias. Y Ángel, cojo la propuesta que has hecho. Hay que repetir esto, ¿vale? Así que me quedo con ello y lo llevo a la práctica. Adelante, Pedro. Gracias por poder participar con este poema que se llama La pleamar del espanto. La pleamar es el punto más alto de la marea y el espanto es lo ocurrido hace pocos días, semanas en las aguas de Tenerife, donde un padre mató a sus 2 hijas con el fin de hacer el máximo daño, peor que la muerte, a su esposa. Dice así: gime la marea de junio, su llanto rasga la tierra, el océano rompe, ruge ronca y se turba la noche en la pleamar del espanto. Con pesadillas nunca holladas quiebra su sueño el Atlántico. Sobre valles hundidos de lava un hombre blande su sable, acero de ira, guante de padre. Mientras en Anaga, en sus orillas otras niñas juegan, un monstruo asfixia a sus hijas sobre las profundas aguas. Embiste un tiburón loco y su presa son las almas. Solo quiere hacer daño a quienes afirma que ama. Mientras se abisma lo oscuro, un coro de sirenas llora en la negra hora. Hasta la luna tiembla en las aguas del blanco sudario de espuma. 2 cuerpos en lo hondo que a todos nos desgarran. Estallan silencios rojos desde Weimar a Taganana. Millones de preguntas al cielo y nadie se explica nada. Señor, tú perdiste a tu hijo en la noche mala, entre el odio, la mentira y la traición interesada. Sabes del dolor sin resquicios que parte las entrañas. Perfecto Padre, amor inmenso, brújula perdida de tantas familias, roca de los siglos olvidada, vuélvenos a ti y viviremos, ilumina palacios y chozas y ocupa tú esta terrible oscuridad con tu luz portentosa.